Bueno, vamos a comenzar con los músculos de la región posterior del tronco y de la nuca. A esta región del cuerpo la tenemos que dividir para su estudio en los músculos de la región cérvico-dorso-lumbar, músculos de la nuca, músculos de los canales vertebrales, músculos intertransversos, músculos interespinosos y espinosos y los músculos coxígeos. Es decir, que en esta región posterior del cuerpo y de la nuca vamos a ver todas estas regiones de músculos que son interesantísimas. Veamos. Músculos de la región cérvico-dorso-lumbar. Veamos los planos musculares que tiene esta región. Tenemos el primer plano, está conformado por el trapecio y el dorsal ancho. El segundo plano está dado por el romboides y el angular del omóplato. Y el tercer plano está dado por el serrato menor, que se divide en dos partes, que es el serrato menor póstero superior y el serrato menor póstero inferior. Comencemos con el primer plano y el músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo ancho que en la región posterior del cuello y del tronco cubre al angular del omóplato, al esplenio y al complexo mayor, y en la región dorsal cubre al romboides, supraespinoso, infraespinoso y parte superior del dorsal ancho. Fíjense, es un músculo muy amplio. Vemos en la imagen de la característica que tiene este trapecio. Y veamos las inserciones. Hacia arriba se inserta en el tercio interno de la línea curva occipital superior y en el ilion. Hacia adentro se va a insertar en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, en el ligamento cervical posterior y en las apófisis espinosas de las 10 primeras vértebras dorsales. Hacia afuera va a terminar en el labio superior de la espina del omóplato, borde interno del acromion y tercio externo y borde posterior de la clavícula. Este músculo está irrigado principalmente por la arteria trapezoidal, rama de la arteria cervical transversa o cervical posterior y accesoriamente por la rama de la arteria escapular posterior, superior, intercostales y arteria occipital. Inervado por el nervio espinal y ramas del plexo cervical profundo, y los movimientos que produce son, tomando como punto fijo la columna vertebral, eleva el muñón del hombro, aproximando el omóplato a la misma, tomando como punto fijo el omóplato, le da a la cabeza movimientos de extensión, inclinación y rotación. Además, puede levantar el cuerpo entero cuando éste se encuentra suspendido por sus miembros superiores, es decir, es el músculo que nos permite hacer la acción de trepar. El dorsal ancho es un músculo ancho y delgado que cubre la parte inferior del dorso. Está cubierto hacia arriba por el trapecio y se relaciona con la piel en el resto de su extensión y cubre a los músculos dorsales profundos. Veamos las inserciones. El dorsal ancho se va a insertar hacia adentro y abajo en las apófisis espinosas de las 8 últimas dorsales, en las 5 lumbares y en la cresta sacra media. Hacia abajo también y afuera, en el tercio posterior del labio externo de la cresta ilíaca. Profundamente se va a insertar en las últimas 3 a 4 costillas, interdigitándose con el músculo oblicuo mayor del abdomen, y termina hacia afuera en el labio interno de la corredera bicipital del húmero. Veamos este triángulo, que es el triángulo de Le Petit. El triángulo de Le Petit, en cuyo fondo se observa el oblicuo menor o interno del abdomen, es una zona de debilidad, por lo tanto es una zona herniaria. Este triángulo está delimitado hacia adelante por el oblicuo mayor o externo del abdomen, hacia atrás por el dorsal ancho y hacia abajo por la cresta ilíaca. La irrigación del dorsal ancho está dada por la arteria escapular inferior, intercostales y lumbares. La inervación está dada por el nervio quinto cervical
y el nervio del dorsal ancho rama del plexo braquial, y los movimientos que produce son, tomando como punto fijo la columna, dirige el brazo hacia adentro, abajo y atrás, y tomando por punto fijo al húmero, puede levantar el cuerpo entero, es decir, también actúa en la acción de trepar junto con el trapecio. Vamos al segundo plano, que en este segundo plano teníamos a los romboides, que este romboides está formado por dos fascículos, uno que es el romboides menor y otro que es el romboides mayor. Hacia adentro se va a insertar en las apófisis espinosas de la séptima cervical y en las 4 o 5 primeras apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Hacia afuera se va a insertar en el intersticio del borde espinal o interno del omóplato. Este músculo está irrigado por la arteria escapular posterior y las 6 primeras intercostales, inervado por ramas del plexo braquial y por el cuarto y quinto nervio cervical. El movimiento lleva el omóplato hacia adentro. Veamos el otro músculo de este segundo plano, es el angular del omóplato, que cubre al esplenio y está cubierto por el trapecio y el esternocleidomastoideo. Las inserciones son hacia arriba, en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las primeras 5 vértebras cervicales, y hacia abajo termina en el ángulo superinterno del omóplato. La irrigación, su mitad superior por la arteria cervical ascendente y su mitad inferior por la arteria cervical transversa y la escapular inferior. Las dos arterias primeras son ramas del tronco tirobicérvico escapular y la última es rama de la axilar. La inervación es por rama del plexo braquial y el movimiento que produce es llevar hacia arriba el ángulo superointerno del omóplato y lleva hacia él la columna cervical. Veamos el tercer plano, que teníamos el serrato menor, que lo dividíamos en póstero superior y póstero inferior. Veamos primero el póstero superior, que está cubierto por el romboides y cubre a su vez al esplenio, músculos intercostales y costillas, y se inserta hacia adentro en la apófisis espinosa de la séptima cervical y las 3 primeras dorsales, y hacia afuera termina en la cara externa de la segunda, tercera, cuarta y quinta costillas. La irrigación por ramas perforantes de las primeras intercostales, la inervación por los primeros nervios intercostales y el movimiento que produce es elevador de las costillas. El serrato menor póstero inferior está cubierto por el dorsal ancho y cubre a su vez a los músculos de los canales vertebrales y los intercostales. Hacia adentro se va a insertar en las apófisis espinosas de las 2 últimas dorsales y las primeras 2 lumbares, y hacia afuera termina en la cara externa de las últimas 4 costillas. Este músculo está irrigado por ramos perforantes de las últimas 5 intercostales, inervado por el noveno, 10 y 11 nervio intercostal, y el movimiento que produce es llevar hacia abajo y afuera las costillas, produciendo la inspiración o ayudando a producir la inspiración, es decir, que un músculo inspirador. Veamos los músculos de la nuca. A esta región corresponde a los músculos de la nuca propiamente dicha y a los músculos de otras regiones que invaden a la nuca, como los músculos de la región cérvico-dorso-lumbar y músculos espinales como el iliocostal, cervical y el transverso espinoso. Son 8 los músculos y la mnemotecnia es: espérame con pesos tranquilamente, rector obliga. Veamos qué quiere decir esta mnemotecnia. Y tenemos en el primer plano el esplenio, que corresponde de la mnemotecnia a espérame. Segundo plano tenemos el complexo, que tenemos el complexo mayor y menor, que sería de la mnemotecnia con pesos, y el cervical transverso, que es tranquilamente. El tercer plano está dado por el recto posterior mayor de la cabeza y recto posterior menor de la cabeza, que corresponde al rector,
y al oblicuo mayor de la cabeza y oblicuo menor de la cabeza, que es obliga. Entonces, espérame con peso tranquilamente rector obliga, significa que tenemos que acordarnos de que está formado esta región por el esplenio, el complexo mayor y menor, el cervical transverso, el recto posterior mayor y menor de la cabeza y el oblicuo mayor y oblicuo menor de la cabeza. Empecemos por el esplenio. Está formado por dos fascículos, uno interno o esplenio capiti, que es esplenio de la cabeza, y otro externo, esplenio coli o esplenio del cuello. Está cubierto por el trapecio y el esternocleidomastoideo y cubre los músculos de la nuca. El esplenio capiti se va a insertar hacia abajo en la apófisis espinosa de la séptima cervical y 5 primeras dorsales, terminando hacia arriba en los 2/3 externos de la línea curva occipital superior y en el borde posterior y cara externa de la apófisis mastoides. Parte el esplenio coli también se inserta hacia abajo en la séptima cervical y 5 primeras dorsales y hacia arriba termina en la apófisis transversa de las 2 o 3 primeras vértebras cervicales. Está irrigado principalmente por la arteria esplenia, rama de la occipital y accesoriamente por las 5 primeras arterias intercostales, inervado por el nervio cervicales y nervios occipital mayor, y el movimiento que produce es extensión, lateralización y rotación de la cabeza del lado correspondiente. El complexo mayor, las inserciones que presenta son: hacia abajo se inserta en la apófisis transversa de las 5 primeras dorsales y las 5 últimas cervicales, y hacia arriba termina insertándose en las rugosidades que presenta el occipital entre las dos líneas curvas. Teníamos dos líneas curvas, occipitales superior e inferior. Entre ambas hay rugosidades donde se va a insertar el complexo mayor. Está irrigado por la arteria cervical profunda y la occipital, inervado por el nervio occipital mayor y el tercer, cuarto y quinto nervio cervical, y el movimiento produce extensión de la cabeza. El complexo menor está cubierto por el esplenio y el angular del omóplato, y las inserciones son: hacia abajo se inserta en la apófisis transversa de las 4 o 5 últimas cervicales y a veces en las 2 primeras dorsales, mientras que hacia arriba termina insertándose en el borde posterior y vértice de la apófisis mastoides. Está irrigado por la arteria cervical profunda y la occipital, inervado por el nervio occipital mayor y el tercer, cuarto y quinto nervio cervical, y el movimiento que produce, al igual que el complexo mayor, es extensor de la cabeza. Veamos el músculo cervical transverso. Las inserciones que presenta son: hacia abajo se inserta en la apófisis transversa de las 5 primeras dorsales y hacia arriba termina insertándose en la apófisis transversa de las 5 últimas cervicales. Este músculo está irrigado por la arteria cervical profunda y la occipital, está inervado por el nervio cervical y el primer nervio dorsal, y el movimiento es extensor de la columna cervical. El recto posterior mayor de la cabeza, aquí vemos una vista posterior de la nuca, en donde vamos a tener, este es el recto posterior mayor de la cabeza, que las inserciones son hacia arriba en las rugosidades del occipital debajo de la línea curva occipital inferior y hacia abajo termina en la apófisis espinosa del axis. Este músculo está irrigado por la arteria vertebral, está inervado por el primer nervio cervical y el movimiento que produce es extensión y lateralización de la cabeza hacia el lado correspondiente. Recto posterior menor de la cabeza, ahí lo vemos, se inserta hacia arriba en las rugosidades del occipital debajo de la línea curva occipital inferior y hacia abajo termina en el tubérculo posterior del atlas.
Este músculo está irrigado por la arteria vertebral, inervado por el primer nervio cervical y el movimiento que produce es extensión y lateralización de la cabeza hacia el lado correspondiente. Oblicuo mayor inferior de la cabeza se inserta hacia arriba en la apófisis transversa del atlas y hacia abajo o adentro en la apófisis espinosa del axis. Un músculo muy cortito. Está irrigado por la arteria vertebral, inervado por el primer y segundo nervio cervical y el movimiento produce rotación de la cabeza. Veamos el oblicuo menor o superior de la cabeza. Las inserciones son hacia arriba en las crestas rugosas del occipital por debajo de la línea curva occipital inferior y hacia abajo en la apófisis transversa del atlas. Este músculo está irrigado por la arteria vertebral, inervado por el primer nervio cervical y el movimiento es extensor de la cabeza. Entre todos estos músculos se observa un triángulo que es el triángulo suboccipital, delimitado por el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo menor superior de la cabeza y hacia abajo por el oblicuo mayor inferior de la cabeza. Y ahí queda ese triángulo que se denomina triángulo suboccipital. Y veamos qué importancia tiene ese triángulo. En este triángulo emerge el tronco posterior del primer nervio raquídeo o primer par raquídeo y la arteria vertebral, mientras que debajo de este triángulo va a emerger el nervio suboccipital mayor de Arnold, que luego va a inervar o va a ascender para inervar los músculos de la nuca. Veamos los músculos de los canales vertebrales. Estos músculos ocupan los canales que limitan a cada lado las apófisis espinosas con las apófisis transversas. Se distinguen 4 músculos a cada lado: el transverso espinoso, el sacrolumbar o iliocostal y el dorsal largo y espinoso del dorso, que para algunos autores este músculo es considerado como parte del dorsal largo. Ahí tenemos el transverso espinoso, el sacrolumbar o iliocostal y el dorsal largo. Hacia abajo, todos estos músculos se unen para formar una masa común, ocupando la región lumbar y sacra, interdigitándose por medio de un tendón o aponeurosis espinal en la espina ilíaca posterior-superior, la cresta sacra, tubérculos sacros y apófisis espinosas de las 4 últimas vértebras lumbares. Y ahí, como vemos hacia abajo, tenemos el tendón o aponeurosis espinal de inserción que forma a la masa muscular común y de allí van a salir todos los músculos que hablamos anteriormente. Veamos el transverso espinoso, que es el más profundo y en general está formado por fibras que van de las apófisis transversas de las vértebras supradyacentes, extendiéndose desde el vértice del sacro hasta el axis y comprende 3 fascículos, que son el semiespinoso, el multífido del raquis y el submultífidos o rotadores del raquis. Veamos al semiespinoso, que a su vez comprende 2 fascículos musculares. Uno es el semiespinoso dorsal, que va de las apófisis transversas de las últimas 6 dorsales a las apófisis espinosas de las 2 últimas cervicales y 4 primeras dorsales. Y el semiespinoso de la nuca, que va de las apófisis transversas de las primeras dorsales a las apófisis espinosas de las primeras cervicales. Multífidos comprenden fascículos que van de las apófisis transversas de una vértebra a las apófisis espinosas de la vértebra supradyacente desde el sacro hasta el axis. Ahí vemos, esos son los multífidos que van de una apófisis espinosa
a la apófisis transversa de una vértebra. Multífidos o rotadores del raquis tenemos que están formados por fascículos que van de las apófisis transversas de una vértebra al borde inferior de la lámina de la vértebra suprayacente. Ahí tenemos la apófisis transversa de una vértebra hasta la lámina de la vértebra suprayacente. Veamos al sacrolumbal o iliocostal. Hacia abajo forma la masa común y hacia arriba se va a dividir en tres fascículos: el iliocostal lumbar, el iliocostal torácico y el iliocostal cervical. Veamos las inserciones de estos tres fascículos. Iliocostal cervical va del borde superior de las 6 primeras costillas al apófisis transversa de la cuarta o quinta últimas vértebras cervicales. El iliocostal torácico o dorsal va del borde superior de las últimas 6 costillas al borde inferior de las 6 primeras costillas a nivel del ángulo posterior. El iliocostal lumbar va del vértice de las apófisis transversas de las vértebras lumbares al borde inferior de las últimas 6 costillas a nivel del ángulo posterior. Por último, el dorsal largo cubre directamente al transverso espinoso, hacia abajo forma parte de la masa común y hacia arriba llega hasta la segunda costilla terminando en dos fascículos, que son un fascículo externo y otro interno. El fascículo externo en la región lumbar se inserta en el borde inferior de las apófisis transversas y en la región dorsal en el borde inferior de las costillas, mientras que el fascículo interno se inserta en los tubérculos accesorios de las vértebras lumbares y en las apófisis transversas de las dorsales. El espiespinoso o espinoso del dorso está situado por dentro del dorsal largo y descansa sobre el transverso espinoso. Se inserta hacia abajo en las apófisis espinosas de las dos primeras lumbares y las dos últimas dorsales, y hacia arriba se va a insertar en las apófisis espinosas de las 8 primeras dorsales. La irrigación, todos los músculos de esta región están irrigados por el ramo dorsal del tronco dorsoespinal, arterias lumbares e intercostales. La inervación por ramos posteriores de los nervios raquídeos, y los movimientos que producen son de extensores de la columna vertebral a la que inclinan lateralmente cuando se contraen de un solo lado. Veamos los músculos intertransversos. Son músculos que unen entre sí las apófisis transversas de dos vértebras próximas y se dividen en los siguientes músculos: intertransversos del cuello, en número de dos a cada lado, uno anterior y otro posterior; intertransversos dorsales, se hallan reducido en su mayor parte a simples lengüetas tendinosas; y los intertransversos lumbares, en número de dos a cada lado, uno interno y otro externo. Esta sería la disposición de los músculos intertransversos entre dos vértebras próximas, y así vamos a tener, dependiendo de la zona de la columna que sea, los intertransversos cervicales, intertransversos dorsales e intertransversos lumbares, entre las apófisis transversas. Irrigación: todos los músculos de esta región están irrigados por el ramo dorsal del tronco dorsoespinal, arterias lumbares e intercostales; la inervación por ramos del nervios raquídeos a la salida de los agujeros de conjunción; y los movimientos que producen inclinación de la columna o la fijan firmemente.
Músculos interespinosos y espinosos. Los músculos interespinosos son aquellos que están dispuestos en pares y unen las apófisis espinosas de dos vértebras próximas. En el cuello hay 6, en el dorso son irregulares y hay 4 en la región lumbar y se dirigen desde una apófisis espinosa a otra apófisis espinosa. Y los espinosos, en número de 2, uno de la columna cervical, espinoso de la nuca, y otro de la región dorsal, espinoso o del dorso. El primero, el de la nuca, se extiende desde la apófisis espinosa de las dos primeras dorsales a las apófisis espinosas de las dos últimas vértebras cervicales. Y el segundo, o espinoso o del dorso, no es otra cosa que el músculo espiespinoso del dorso estudiado anteriormente. La irrigación, todos los músculos de esta región están irrigados por el ramo dorsal del tronco dorsoespinal, arterias lumbares e intercostales. La inervación está dada por ramos posteriores de los nervios raquídeos y el movimiento que producen son extensores de la columna. Por último, los músculos coccígeos. Estos músculos son rudimentarios y comprenden al isquiococcigio y al sacrococcigio anterior y sacrococcigio posterior. Comencemos con el isquiococcigio, que es un músculo triangular que por su vértice se inserta en la espina ciática y por su base en el borde del sacro y del coxis. El sacrococcigio anterior va de la cara anterior del sacro a la cara anterior del coxis y el sacrococcigio posterior va de la cara posterior del sacro a la cara posterior del coxis. La irrigación de todos estos músculos está realizada por el ramo dorsal del tronco dorsoespinal y arterias lumbares y la inervación por ramos posteriores de los nervios raquídeos sacros. El movimiento, el sacrococcigio anterior inclina el coxis hacia adelante, mientras que el sacrococcigio posterior inclina el coxis hacia atrás. Muy bien, de esta manera terminamos con los músculos de la región posterior de nuestro cuerpo, del tronco y de la nuca. Muchas gracias por tu atención y a seguir estudiando. Hasta la próxima clase.